Policía Nacional y Fuerzas Armadas retomaron el control en los centros penitenciarios del país. Los guías retenidos también fueron liberados. Calma en Esmeraldas tras atentados terroristas. Autoridades anuncian acciones para combatir el crimen organizado en esa provincia. Marciana Valdivieso es la nueva alcaldesa de Manta tras el asesinato de Agustín Intriago. Nuevos detalles del caso han salido a la luz. En lo internacional, una grúa con bomberos colapsó mientras intentaban rescatar a heridos por un incendio en Nueva York. Y en los deportes, el ecuatoriano Dixon Arroyo contó cómo es compartir camerino y cancha con el astro argentino Lionel Messi en el Inter de Miami. Miércoles 26 de julio del 2023. Amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Importante información para ustedes, por eso les pedimos que nos sigan también a través del telegrafo.com.es, ecuadortv.es, que nos escuchen en Pública FM y nos sigan a través de las redes sociales. Fernando Estrada me acompaña. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, María Mercedes? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Y aquí arrancamos con nuestra oferta informativa. Tres personas fueron detenidas como presuntos responsables de lanzar las bombas Molotov a un bus en Esmeraldas. Así lo detalló el general Fausto Buenaño, comandante de la Zona 1, quien además explicó las razones de los actos violentos suscitados este martes en la provincia Verde. Al momento su capital se encuentra en calma y con resguardo policial. Así amaneció Esmeraldas de este miércoles. Parecía una ciudad fantasma, sus calles vacías y negocios cerrados, tras los hechos violentos que alarmaron a la ciudad en distintos puntos. La ciudad amaneció como que fuera un día domingo, todos los establecimientos cerrados. Poco a poco se retomó la normalidad de algunos negocios. Por ejemplo, las gasolineras ya prestan su servicio. El terminal terrestre también está operativo, pero con mayor seguridad policial y militar. Estamos trabajando en una tarea conjunta con todos los organismos de control. Se les ofrece todas las garantías necesarias. Las unidades también están en sus lugares. Las cooperativas están totalmente prestas y dispuestas a dar el transporte a todos nuestros turistas. Las balaceras, vehículos incendiándose y bombas Molotov en Esmeraldas surgieron tras la intervención que se efectuó en la penitenciaría del Litoral como una respuesta de los grupos de delincuencia organizada. Así lo explicó el general Fausto Buenaño, comandante de la Zona 1. En la cárcel del Cerezo Esmeraldas, todos los PPLs que están ahí son tiguerones. Igualmente acá hay un fuerte, el fortín de ellos de acá es Esmeraldas, justamente ese sector de la Guacharaca, el sector de la Ribera del Río, 50 casas, el sector del Coral, donde ellos habitan, viven ahí. A decir del general Buenaño, se registraron 14 incidentes. Sin embargo, explicó que ya se detuvieron a 3 personas que serían los responsables de las bombas Molotov. Así también se tiene identificada a la persona que apuntó con un revólver a un policía en el sector de la Guacharaca. Nosotros ya le tenemos identificado a esa persona que le apuntó con el revólver y lo puso una granada a la altura del cuello. Esa persona va a ser capturada y puestas a órdenes de las autoridades pertinentes. Indica que la lucha contra los grupos delincuenciales es intensa, pues en la provincia en lo que va del año se han capturado 14 cabecillas de alto valor. Todo esto provocó que la alcaldía suspenda los actos programados por los 203 años de independencia política, las denominadas festividades 5 agostinas. Total, ya los negocios están quebrados. ¿Cuánto perdió la ciudad en cerrar? ¿Cuánto perdió la ciudad en la parte turística? O sea, es muy fuerte poder decir lo que estamos viviendo. Es momento de que intervengamos de una manera diferente. Meses atrás, Esmeraldas se vio afectada también por inundaciones y 2 derrames de petróleo. Olga Velasco, Noticias 7. Además, en esa provincia se tomaron medidas para enfrentar el crimen organizado por los incidentes violentos que causaron pánico a la población. A continuación los detallamos.
El día de terror que vivió Esmeraldas del pasado 25 de julio hizo que el Comité de Seguridad, que se reunió esa misma tarde, tomara resoluciones para, según dijeron, poder precautelar la seguridad de sus habitantes. Entre ellas están brindar resguardo militar a las subestaciones eléctricas Santas Vainas, Pradera y Tachina, suspender el simulacro por el fenómeno del Niño previsto para el 26 y 28 de julio, colocar vallado en el centro operativo del EQ 911, dar resguardo en los alojamientos temporales activados: Alfonso Quiñones, Enilfo Benet, Camilo Borja, Fausto Molina, Carlos Concha y Vicente Cueva. Suspender las clases presenciales en las unidades educativas de Esmeraldas, Atacames, Muisne y Quinindé. Además, el Ministerio de Trabajo recomendó que cada institución pública tome la decisión de acogerse al teletrabajo. Por su lado, el Consejo de la Judicatura se acogió al teletrabajo hasta el 31 de julio. El GAD cantonal de Esmeraldas suspendió las actividades festivas por la independencia de la provincia y se exhortó al Consejo de la Judicatura y Fiscalía a trabajar de manera coordinada para evitar que delincuentes regresen a las calles al poco tiempo de ser aprehendidos. Estamos ya trabajando con la fuerza de tarea conjunta ya con Ejército y Policía para retomar los sectores en donde lastimosamente han generado incidentes. El Comité de Seguridad sesionará este 26, 27, 28 y 31 de julio desde las 14 horas para evaluar las acciones emprendidas y las próximas decisiones. Por otro lado, en una reunión mantenida entre el presidente Guillermo Lasso y autoridades de gobiernos locales, se definieron estrategias para colaborar en conjunto. Andrea Orbe, Noticias 7. Después de que el presidente Guillermo Lasso declarara el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y Durán con un toque de queda que se inicia desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, en el cantón Durán se registró un nuevo hecho violento. Un joven fue abatido por dos hombres que iban en una motocicleta. Aún se desconoce la razón de este sicariato. Por otro lado, la Policía Nacional se ha desplegado por varias zonas para hacer controles a vehículos, motocicletas y personas, mientras que en el resto del país se modificaron los horarios de salida de buses interprovinciales hacia las ciudades de Manabí y Los Ríos con el fin de no infringir la medida vigente. Bien, vamos a continuar con más información y agradecemos a Josué Mendoza por este completo informe desde Chone, Manabí. Tras una serie de operativos para recobrar el control en la penitenciaría del Litoral, las autoridades confirmaron que el orden fue restablecido en el centro carcelario, donde se incautaron armas de largo alcance y otros objetos prohibidos. También se liberó a los guías penitenciarios que eran retenidos. Esta es una fotografía que muestra el impacto del último amotinamiento en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Una situación que, según informó la policía, ya fue resuelta en su totalidad. Sin embargo, durante el miércoles continuaron desplegados los efectivos policiales y militares para mantener el orden en el interior y el perímetro de la cárcel. El operativo para restablecer el control tuvo sus dificultades, según comentó el ministro del Interior. Inclusive nos tocó utilizar explosivos de manera controlada para romper las puertas porque los habían asegurado con sueldas eléctricas. A ellos se les suman todos los recursos que se vieron obligados a emplear para neutralizar a los PPL. Con inteligencia, con francotiradores, con equipos tácticos, con material pesado. Ustedes vieron que tuvimos inclusive tanquetas. Los nuevos procedimientos tuvieron la finalidad de hacer un inventario de las armas y otros objetos encontrados, incluso en las paredes de las celdas. Los resultados finales detallan lo siguiente: 13 armas largas, 13 armas cortas, un lanzagranadas, 6.000 municiones y 5 chalecos antibalas. Tenemos también 6 radios de comunicación, 127 celulares, tenemos $4.341 en dinero en efectivo, tenemos 23 sobres de droga y marihuana. Todos estos indicios servirán para las 2 investigaciones de oficio que entablará la Fiscalía por asesinato a privados de la libertad. Sin embargo, la Fiscalía señaló que hubo 31 muertos, mientras que los datos de la policía mencionan: tenemos 11 cadáveres y 29 piezas anatómicas. Y en la cárcel de Esmeraldas, la otra en conflicto durante el martes, han sido liberados ya 16 guías penitenciarios y 3 civiles, ya están a buen recaudo. La policía confirmó que ya no existe personal a mano de los PPL. Eso lo estamos trabajando directamente dentro del centro de. En el resto de cárceles tampoco hay vigilantes retenidos y la huelga de hambre se levantó por completo.
Lautaro Andrade, Noticias 7. Y en Santo Domingo de los Áchilas, las cámaras internas de la cárcel de Bellavista no están activas debido a la falta de mantenimiento. Esto luego de los disturbios registrados hace más de un año. El Centro de Rehabilitación Social Bellavista en Santo Domingo no contaría con sus cámaras de seguridad activas en su totalidad. Esto debido al último amotinamiento que se registró hace aproximadamente ya 12 meses, en donde fueron destruidas. Sin embargo, hasta la fecha de hoy, estos dispositivos de los pabellones no han sido activados. No, cerca de aquí, esa está activada, pero no todas las cámaras están. Las que están en el centro, en el área de pabellones, no están todavía activadas. Más bien fueron destruidas en el amotinamiento. Ante los niveles de inseguridad que atraviesa la provincia Sáchila, en donde 2 reos se fugaron en los últimos días, santodomingueños aseguran sentir temor. Estamos mal, pues aquí está muy peligroso aquí para poder uno caminar, alguna cosa, está muy peligroso. Se escuchan, se oyen que se escapan, se fugan, entonces tienen que arreglar los centros carcelarios. Quienes forman parte de este sistema en el CRS Bellavista consideran necesario la colaboración de todas las autoridades para reforzar la seguridad, tomando en cuenta que en este centro carcelario ya se tiene un avance del 95% en la construcción de un muro dentro de este lugar. Considero que la situación de seguridad es un problema de todos. Entonces también queremos nuevamente pedir la ayuda al señor alcalde, al señor gobernador, a la señora prefecta, para que nos ayuden en la parte de seguridad. Asimismo, se esperaría en los próximos meses construir muros adecuados para que no sean vulnerados. También reforzar las cámaras de videovigilancia y la colocación de inhibidores. Todas estas herramientas de seguridad serán establecidas con el fin de mantener el orden. Y luego de varios hechos violentos registrados en el sur de Guayaquil, los policías ejecutaron operativos de control en la zona. Los uniformados se concentraron en la vía perimetral, justamente en el sector de la isla Trinitaria, donde la tarde de este martes, grupos de delincuentes armados cometieron varios atracos, incluso ingresaron a robar en un almacén de electrodomésticos. Que lo hagan todos los días si es posible, porque esto es una inseguridad total. Bueno, que se haga todos los días sería mucho mejor también, ¿no? Le da un poco más de tranquilidad. Claro, hay más seguridad para cada uno de nosotros que estamos en este lugar también. La presencia de los policías en la vía perimetral es aplaudida por la ciudadanía para contrarrestar las bandas delictivas que operan en la zona. Muy bueno, excelente. Esto debería ser todos los días. Este operativo tiene que ser principalmente esto a lo largo de la perimetral, las 24 horas de días que pasen patrullando. El trabajo de los uniformados está encaminado a prevenir los hechos de violencia. Para eso evitan circular a los delincuentes armados por la zona. Se armó un operativo disuasivo preventivo con el fin de verificar y hacer registros a personas de dudosa procedencia, con el fin de evitar que se cometan actos delictivos y de igual forma prevenir el cometimiento de ese tipo de hechos. Los operativos de control antidelincuencial ejecutados por la policía se desarrollan en diferentes sectores de la zona para garantizar la seguridad de todos los habitantes. Y la provincia del Carchi también se ha visto afectada por la delincuencia durante este año. Sin embargo, mediante las cámaras de vigilancia se identifican incidentes que permiten a la policía frustrar los ilícitos. Veamos algunos casos. Una noche fría en el centro de Tulcán. Estos dos sujetos no están conversando. Si se fijan bien, el hombre de azul rebusca en los bolsillos de un señor amortiguado por el alcohol. Por eso la víctima no se inmuta cuando buscan hasta en el último resquicio de su leva. El antisocial se va campantemente por las calles Olmedo y Ayacucho sin imaginarse que un funcionario de monitoreo lo vio todo por las cámaras y unas cuadras más adelante lo esperará la policía. La operatividad de la videovigilancia es fundamental para la atención de emergencias, pero sobre todo nos permite anticiparnos o controlar situaciones delictivas que puedan estar ocurriendo en territorio. Veamos más ejemplos. Aquí otra víctima, también blanco fácil por el exceso de licor. Está dormido en una vereda frente a la catedral. Sus zapatos le llamaron la atención al antisocial, que luego trata de fugar en un auto con placas extranjeras. Hasta que los interceptan. Otro robo frustrado para buena suerte de la confundida y recién despertada víctima.
En toda la provincia del Carchi se han atendido 12.739 reportes de seguridad ciudadana durante este año y 4.965 necesitaron de la intervención policial. Como en este caso, en el que observamos a 2 extranjeros que son increpados por 3 jóvenes y tras un breve boquilleo, uno de los agresores saca un machete para intimidar a sus víctimas. Ante el arma blanca, los migrantes quedaron a su merced y fueron despojados de sus cobijas y hasta de la ropa. Pero otra vez, los delincuentes ignoraban que estaban siendo vigilados y bastaron unos minutos para que el patrullero apareciera. Lautaro Andrade, Noticias 7. En el marco de la crisis de inseguridad de Ecuador que llevó al gobierno a decretar el estado de excepción en algunas zonas del país, el martes 2 periodistas del medio de investigación La Posta abandonaron el país de manera urgente para garantizar su seguridad luego de recibir amenazas de muerte, según anunció el mismo medio. Anderson Boscan, cofundador, y su esposa, la periodista Mónica Velázquez, huyeron porque dijeron que había concretas y preocupantes amenazas a su seguridad personal y familiar. Con Boscan y Velázquez ya son al menos 4 los profesionales de la comunicación que han abandonado Ecuador en el 2023 por recibir amenazas de muerte y temer seriamente por su vida. La Contraloría General del Estado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto secuestro de funcionarios de la entidad. Se trata de 3 auditores que laboran en la Dirección Provincial de los Ríos. Ante la alerta, el Contralor Carlos Riofrío se contactó con el ministro del Interior, Juan Zapata, para que se tomen las acciones necesarias que permitan ubicar a los funcionarios, recuperarlos y garantizar su seguridad. Esto según la Contraloría. Los auditores se movilizaban en este caso hasta el cantón Mocache, donde se realizaría una acción de control. La institución además expresó su solidaridad con los familiares de los funcionarios y estará atenta a los pronunciamientos de las autoridades. Marciana Valdivieso asumió el cargo como alcaldesa de Manta de acuerdo al orden de sucesión legal luego del asesinato de Agustín Intriago el pasado domingo. La investigación del sicariato se mantiene bajo reserva, pero han salido a la luz algunos detalles que les contamos a continuación. En esta ocasión, Marciana Valdivieso llegó la mañana de este miércoles a la alcaldía de Manta con custodia policial. Alcaldesa de la ciudad de Manta. Valdivieso arribó al despacho y se dirigió a la prensa para dar sus primeras declaraciones como burgomaestre, recordando a Agustín Intriago. Empezamos a continuar el legado que dejó Agustín Intriago. Trabajaba todos los días, no había descanso para él, era un alcalde 24/7. Por eso, en su memoria, yo exijo justicia. Ella explicó que no ha recibido amenazas, pero como medida preventiva se le otorgó seguridad por 72 horas. Mucha gente me ha preguntado si tengo temor y quiero ser clara en esto. No puedo vivir con temor. También dijo fortalecerá los esfuerzos en tema de seguridad y convocará un COE cantonal este jueves 27 de julio. Además, anunció que el megaparque que se construye frente a las costas de Manta que llevará el nombre de Agustín Intriago Quijano, ya lo había dicho antes. La primera sesión de consejo la presidirá la próxima semana. Ahí se elegirá el nuevo vicealcalde y también se posicionará su alterno. Mientras tanto, se develan de a poco detalles en torno a la muerte de Intriago. Algunos generan dudas y sospechas. Por ejemplo, ¿cómo conocieron los sicarios la ubicación de Intriago aquel fatídico domingo? Efectivamente, la visita del alcalde al sector 15 de septiembre no estaba en agenda. Ese día solamente se tenían algunos eventos deportivos. Sin embargo, el día lunes se iba a hacer el lanzamiento del plan El Legado y él era un hombre tan trabajador, tan meticuloso, que quiso ir a vigilar y a darse cuenta con sus propios ojos de que todo estaría correcto para el lanzamiento que se iba a dar el día lunes. También se cuestiona su seguridad. Él había solicitado resguardo desde el mes de febrero. Carolina Basante, Noticias 7. Un juez de la Corte Constitucional Nacional de Justicia sustituyó la prisión preventiva para el exministro de Energía Javier Vera y en su lugar le dictó la prohibición de salida del país y la presentación periódica de 2 veces a la semana ante un juez, así como el uso obligatorio de un dispositivo electrónico. El exfuncionario de Estado es procesado por el delito de cohecho.
El INEC entregará en septiembre una primera parte de los resultados del último censo de población, el cual revelaría que seríamos menos ecuatorianos por los fallecidos en la pandemia, la migración y la disminución en el registro de nacimientos. El director del INEC ofreció una rueda de prensa y dijo que aún no cuentan con datos oficiales del último censo de población y vivienda. Todos los censos de población en la región han tenido que enfrentar o han visto afectadas sus planificaciones originales. Ecuador no fue la excepción. Entregó un cronograma que establece que en septiembre presentarán al país una primera parte de esos resultados. El resto será publicado en noviembre. Adelantó que es muy probable que la proyección de cuántos ecuatorianos somos se ajuste para abajo, porque identificaron que en el país hubo menos niños que nacieron, más muertes producto de la pandemia, más migración. Hay menos niños, en síntesis, hay menos niños nacidos vivos, existen más muertes de las que se habían proyectado y finalmente existen más personas que han salido del país. Estos elementos hacen pensar justamente que la proyección de población se va a ajustar hacia abajo. Con ayuda de Naciones Unidas se conformó un comité que evaluará el censo. La evaluación se centrará en 5 componentes principales que son la actualización cartográfica y el precenso, empadronamiento, procesamiento, análisis y consistencia de la información y finalmente la seguridad de la información y los sistemas informáticos. El director del INEC aclaró que si bien ese comité tendrá acceso a la información del censo, ellos tendrán que firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar filtración de esa información. La Agencia Metropolitana de Tránsito habilitó las inscripciones para el programa A Clases Seguras 2023. Se trata de una capacitación que está dirigida a conductores y propietarios de más de 6.000 vehículos de transporte escolar e institucional de la capital. El 21 de abril de 2022, el país se conmovió con la noticia donde una niña fue violada en el transporte escolar. Ante esto, la Agencia Metropolitana de Quito adopta como medida un curso de capacitación denominado A Clases Seguros 2023. Conductores reciben charlas de la normativa legal vigente, de cómo conducir seguros, de temas mecánicos de los automóviles, cuáles son los requisitos a seguir para el tema de buses. Si bien la capacitación es sobre el tema de cómo conducir, sin embargo, también tomarán en cuenta parámetros de recomendaciones para la selección de conductores. También hacemos una alianza con DINAPEN a fin de contar con y darles a conocer todo lo que son los derechos de los niños, especialmente cuando viajan en transporte escolar. Más allá de las capacitaciones, en las instituciones educativas están tomando medidas de prevención. Una de ellas, por ejemplo, aplicaciones que permiten que usted, en tiempo real, reconozca la ubicación de su hija mientras se traslada en el expreso escolar. Sin embargo, la ciudadanía cree que no es suficiente. Las instituciones deberían de primero evaluar a los señores choferes, a los dueños del transporte, que ellos deberían de garantizar la seguridad de nuestros hijos. Deberíamos exigir los padres es que hubiera cámaras, que se vea lo real, cómo les están tratando a los niños dentro del bus escolar. Según el registro de casos de violencia sexual en el país, existen 14.000 denuncias desde el año 2014 hasta el 2022. De estos, el 71% corresponden a denuncias por violación fuera de las instituciones educativas. Las despachadoras de combustible están inconformes por la aplicación del sistema de cupos a 109 gasolineras por sospechas de desvío de los derivados. Según el Ministerio de Energía, hay un aumento inusual en el consumo de diésel. Desde el pasado jueves, los gasolineros han advertido del desabastecimiento de diésel a causa de la implementación de cupos para la venta de este combustible en 109 de las 1.200 gasolineras del país, debido a que las autoridades tienen sospechas de desvío del diésel para el contrabando y el sector industrial. Hemos tenido problemas en Manabí, en Napo y en Guayas, principalmente en Manabí. Resulta que al hacer nuestro análisis detectamos que ha habido un incremento del 537% de consumo en el diésel destinado al sector eléctrico, diésel 2, sector eléctrico, 537%. Cabe aclarar que el sector industrial como camaroneras o grandes industrias deben comprar el diésel al precio internacional y no a unos 75 que cuesta el galón en las gasolineras. Hay sectores que ya no tienen combustible y eso es lo que estamos peleando, para que de alguna manera se vea qué sector, si creen o tienen algún indicio
irregularidad, que esa gasolinera sea castigada. Pero no pueden irresponsablemente coger esa, sino que tienen que hacer un estudio. Petroecuador, a través de un comunicado, aseguró que la empresa pública, alineada a las directrices del Gobierno Nacional y a las disposiciones del ente de control del sector de hidrocarburos, cumple con la entrega de los cupos de diésel premium en el segmento automotriz, establecidos por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La implementación de los cupos busca evitar el desvío del diésel al sector industrial y al contrabando, principalmente de Perú y Colombia. Tres instituciones del Estado encabezadas por las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Riesgos iniciaron un ejercicio de prevención y respuesta ante la inminente llegada del fenómeno del Niño. Carolina Basante nos informa. Con el fin de evaluar los planes de prevención y respuesta que tienen las instituciones del Estado frente al fenómeno del Niño, este miércoles inició aquí en la Escuela Politécnica Superior del Ejército en Quito un ejercicio de 3 días que reúne a 3 instituciones para simular en tiempo real el impacto que tendría el Niño de llegar al Ecuador. En el primer día se analizará la prevención frente a una alerta naranja. En el segundo día el escenario será la alerta roja y en el tercer día el simulacro será haciendo un estimado de los estragos que provocaría este fenómeno natural en el país. Se emplearán 2 plataformas informáticas para este ejercicio. La primera es empleada por los directores del ejercicio, donde se integran el sistema CIMRA del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el sistema del Departamento de Ciencias de la Tierra de la ESPE, con mapas digitales con suficiente información respecto a la afectación social y de la infraestructura. No es posible predecir la fuerza del fenómeno del Niño, pero vamos a tomar todas las medidas posibles para contrarrestar sus efectos y mucho mejor si lo hacemos con la debida anticipación. De acuerdo a los datos que manejan hasta ahora, las autoridades han dicho que de prolongarse el fenómeno del Niño podría afectar al estilo de vida hasta el 50% de la población y las consecuencias económicas que esto tendría se podría ver reflejado en los 5 y 10 años próximos. En otro tema, se busca rescatar al manglar de la contaminación. Miles de toneladas de basura han sido retiradas de estas zonas muy afectadas. Son 40.000 toneladas de desechos de toda clase. En los manglares encontramos botella de cola, pañales, llanta, plástico y reles. Han sido retirados de los diferentes manglares del Golfo de Guayaquil para mitigar el impacto ambiental. Los cangrejos comen eso, o las conchas, cualquier tipo de recurso, los peces, y el cangrejo especialmente tiene una afectación. La idea es poder sumar esfuerzos entre la FENACOPEC, TNC, otras instituciones amigas, colegas, para poder impulsar este tipo de iniciativas que están ligadas a poder conservar los ecosistemas marinos costeros, los temas ligados a basura marina. La iniciativa arrancó en el 2022 y se consolida con el apoyo del Ministerio del Ambiente. Bien, hacemos una pequeña pausa. Usted no se despegue de nuestra pantalla porque regresamos con las noticias deportivas en Deportes 7.